Dale clic a la campanita para que recibas una notificación cada vez que subo un nuevo video. Marcas de una verdadera conversión. George Whitefield. Traducido por Randy García. Corregido por Daniel Torres. En primer lugar, trataré de mostrarles cómo debemos interpretar la frase de nuestro Señor donde dice: «Si no os volvéis y os hacéis como niños». Pero creo que antes de hablar sobre este asunto, podría ser apropiado observar uno o dos puntos con más detalle. Primer punto. Pienso que las palabras implican claramente que antes de que tú o yo podamos tener cualquier fundamento para aspirar a la esperanza bíblica de felicidad en el futuro, debe haber ocurrido un cambio grande, notable y asombroso en nuestras almas. Creo que hay adultos en la congregación que pueden fácilmente declarar que un gran cambio ha ocurrido en sus cuerpos desde que ellos vinieron al mundo. Es verdad, no tienen más miembros de los que tenían entonces, pero ¿cómo se han transformado? Aunque en cierto aspecto todavía eres igual que antes en cuanto al número de tus miembros y en cuanto a la forma de tu cuerpo, sin embargo, si una persona que te conoció cuando estabas en la cuna se ausentó por algunos años y después te vio ya crecido, entonces, 1000 a 1, si esa persona te llega siquiera a reconocer, pues estás muy transformado, muy diferente de cuando eras pequeño. Y como las palabras implican claramente, tal como ha ocurrido un gran cambio sobre nuestros cuerpos desde que éramos niños, así, antes de que podamos ir al cielo, debe ocurrir un gran cambio sobre nuestras almas. Considerando nuestras almas en un sentido, por decirlo de alguna manera, físico, seguirán siendo las mismas. No habrá ningún cambio filosófico en ellas. Pero con respecto a nuestro temperamento, hábitos y conducta, debemos ser cambiados y transformados de modo tal que aquellos que te conocieron antes cuando estabas en estado de pecado y antes de que conocieras a Cristo y que te vean ahora, deben ver una transformación tal como la que ocurre en cualquier persona a la que no se le ha visto desde su infancia y luego, 20 años después, se le vuelve a ver. Segundo punto. Creo que es apropiado señalar algo más, pues este texto es una de las grandes fortalezas de los arminianos y de algunos otros. Ellos aprenden del diablo a utilizar textos bíblicos para divulgar malos principios tal y como él lo hizo cuando tentó a Cristo. Pues como Cristo citó las Escrituras, así Satanás también lo hizo. Y tales personas, en las que sus doctrinas y sus malos principios solo pueden ir de mal en peor, podrían persuadir a algunas pobres almas ingenuas e inestables de que lo que ellos dicen está fundado en la palabra de Dios. Aunque la doctrina del pecado original es una doctrina escrita con letras tan claras en la palabra de Dios que cualquiera puede leerlo y entenderlo, y aunque todo lo que hay dentro de nosotros claramente proclama que somos criaturas caídas, y aunque los paganos mismos, que no tenían otra luz sino la débil luz de la razón, se quejaron de esto, porque sentían la herida y descubrieron la enfermedad, pero ignoraban su causa, hay demasiadas personas entre aquellos que han sido bautizados en el nombre de Cristo, que se atreven a hablar en contra de la doctrina del pecado original, y se enfurecen contra aquellos malignos ministros que pintan al hombre con esos colores tan oscuros. Ellos dicen: no puede ser que los niños vengan al mundo con el pecado de Adán sobre ellos. Y ellos, intentando probar ese argumento por medio de la Escritura, te exhortarán a este mismo texto. De cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Ahora bien, su argumento se desarrolla así. Ellos dicen: está implícito en las palabras del texto que los niños son inocentes y que vienen al mundo como una hoja de papel en blanco. De lo contrario, nuestro Señor hubiera dicho algo absurdo,
porque habría dicho que debemos ser transformados en criaturas malvadas. Eso no sería conversión. Pero, queridos amigos, esto es hacer que Jesucristo diga lo que nunca quiso dar a entender y lo que no se puede deducir de sus palabras. Cuando digo que los niños son culpables, trato de decir que ellos son concebidos y nacidos en pecados, lo cual se observa claramente en todo el contenido del libro de Dios. Por ejemplo, David era un hombre conforme al corazón de Dios, pero él dice de sí mismo: «He aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre». Jeremías, hablando del corazón de cada uno de los hombres, dice: «Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso». Los siervos de Dios declaran unánimemente, y Pablo lo cita de uno de ellos: «Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno». Y apelo a cualquiera de ustedes que son madres y padres si no han discernido el pecado original o la corrupción en sus hijos, tan pronto como ellos vienen al mundo, y a medida de que van creciendo, pueden descubrir por sí mismos la voluntad propia y el aborrecimiento de la bondad. ¿Cuál es la razón por la que sus hijos son tan adversos a la instrucción si no es porque traen con ellos al mundo la enemistad contra un Dios bueno y misericordioso? Así pues, es claro con base en la Escritura, y es un hecho, que los niños nacen en pecado y que consecuentemente son hijos de ira. Yo por mi parte pienso que la muerte de cada niño es una clara prueba del pecado original. La enfermedad y la muerte vino al mundo por el pecado, y no parece coherente con la bondad y justicia de Dios el dejar que un niño pequeño enferma o muera, a no ser que el pecado de Adán le hubiera sido imputado. Si alguno atribuye injusticia a Dios por imputar el pecado de Adán a un niño pequeño, he aquí, se nos ha dado un segundo Adán para traer nuestros hijos a él. Por lo tanto, cuando nuestro Señor dice que si no os volvéis y os hacéis como niños, no debemos interpretar que nuestro Señor insinuó que los niños pequeños son perfectamente inocentes, sino que está haciendo una comparativa. Y como te mostraré a continuación, es una comparativa en un sentido racional. Los niños son inocentes comparados con los adultos, pero tómalos como están y como vienen al mundo, y verás que tienen corazones y mentes carnales. Y menciono esto con la mayor preocupación, porque realmente creo que, a menos que los padres estén convencidos de esto, nunca tendrán el cuidado apropiado y la seriedad de la educación de sus hijos. Si los padres estuvieran convencidos de que los corazones de los niños son tan malos, nunca estarían de acuerdo en que fueran a bailes, reuniones y lugares cuya tendencia natural y propósito es el de debilitar sus mentes y reforzarlos como hijos del diablo. Si los padres estuvieran convencidos de esto, creo que orarían más al traer a sus hijos a ser bautizados, y no lo harían por el mero hecho de cumplir un cierto rito formal. Y creo que si realmente estuvieran convencidos de que sus hijos fueron concebidos en pecado, rogarían a Dios por sus hijos antes de que vinieran al mundo, como he oído sobre una buena mujer que declaraba: «Señor Jesús, no dejes que yo tenga un hijo para el infierno o el diablo». Hermanos, no es de temer que miles de niños aparecerán en el gran día ante Dios, y en presencia de los ángeles y de los hombres dirán: «Padre, Madre, aparte de la maldad de mi propio corazón, debo mi maldición a la mala educación que recibí de ti». Continuará. Si el video te gustó, dale pulgar arriba, compártelo en tus redes sociales y suscríbete al canal. Dios te bendiga. Amén.